Hablemos a continuación un poquitito más de transductores y sensores y cómo trabajan en general con las placas Arduino. Antes de hablar de sensores, tenemos que hablar de los diagramas de conexiones denominados pinout. Cada placa posee su propio esquema pinout y en general, conociendo cómo funciona este sistema de conexiones, uno puede diseñar los circuitos para distintos modelos de placas. Aquí estamos viendo una EMA, como la que vamos a trabajar nosotros, que consta de varios sensores y un pequeño display que ofrece la información en una pantallita. El esquema de conexionado, a pesar de lo complejo que parezca, es extremadamente simple y se puede realizar tranquilamente teniendo los elementos en un rato, pongámosle una hora. Sin embargo, la programación de todo esto depende de cómo conectemos cada sensor en cada pinout. Aquí estamos viendo el diagrama del Arduino Uno y lo que vamos a hacer a continuación es revisar rápidamente cuáles son las entradas y cuáles son las salidas y qué significa cada uno. Siguiendo con la lógica del video anterior, vamos a comenzar por el bus de energía denominado Power. El primer pin que vemos no tiene conexión a nada, está planeado para alguna futura ampliación o posiblemente nunca se conecte nada a él. El segundo, llamado IOREF, es una referencia lógica de voltaje para conectar entre distintas placas que trabajen con 5 voltios. El tercer pin de reset es un pin que al ponerlo en contacto con GND, que es el negativo o la tierra, oficia de manera similar al botón de reset en la esquina superior izquierda. Ahora tenemos los pines de salida de voltaje. El primero es 3.3 voltios y el segundo es 5 voltios. Ambos son positivos y lo que hacen es proveer energía a otras placas o a sensores que requieran esos voltajes específicos. No todos los sensores trabajan con 5 voltios. Entonces hay algunos que trabajan con un nivel de voltaje inferior y hay que utilizar el de 3.3. GND, que está repetido 2 veces, es el negativo o la tierra. Cuando ustedes alimentan una placa o un sensor, tienen que proveer del positivo, que vendría a ser, por ejemplo, 5 voltios, y un GND, o 3.3 voltios y un GND. Finalmente, el último pin es muy importante. Este pin es el pin de entrada de voltaje. Aquí nosotros, utilizando GND y el positivo, que es pin, voltaje de entrada, podemos darle energía directamente a la placa sin pasar por la parte reguladora que está donde vimos anteriormente los integrados y el jack o el plug. Este tema es muy importante porque tienen que trabajar con un voltaje acotado. Si trabajan con un voltaje inadecuado pueden fundir la placa. El bus analógico, de entrada analógica, se caracteriza por estar marcados por las letras A y el número del 0 al 5. Son 5 entradas analógicas, en realidad 6 si contamos el 0, que lo que nos permiten es introducir distintos sensores analógicos. Sin embargo, hay algunos que están marcados, por ejemplo el 4 y el 5, con letras que es SDA y SCL, que después vamos a ver de qué se tratan. Estos buses en general se conectan con un negativo, un positivo y el bus de datos. El bus de datos analógico A0, A1, A2, A3, A4, A5 vendría a ser donde se transportan los datos hacia la microcontroladora. Vamos a ver en la mitad de la placa algo que está marcado, unos pines que están marcados como ISSP. Estos pines corresponden a cierto tipo de conexiones que se utilizan en algunas ocasiones, que proveen de voltaje y al mismo tiempo trabajan con algunas funciones especiales de la microcontroladora, como por ejemplo el MISO, el MOSI, el SCK, el reset, etc. Hay algunos proyectos que va a ser necesario utilizar esto, por ejemplo cuando trabajemos con displays
o tarjetas SD, cuando querramos grabar los datos en las tarjetas SD, eventualmente en algún RTC posiblemente, etc. Eso lo vamos a ir viendo en detalle con cada proyecto. A continuación nos queda el último bus de datos, que es el más grande, que es el que corresponde a las entradas y también alguna salida digital. Hay que hacer una pequeña distinción. Si analógico partía del 0 hasta el 5, digital parte del 0 y llega hasta el 13, es decir, son 14 entradas digitales. Algunas pueden oficiar como salidas PWM, que viene a ser una simulación de pulsos discretos transformados en continuos. Esto quiere decir que simulan una onda sinusoidal, por ejemplo, para realizar algún sonido como una sirena o una bocina o algún tipo de elemento que requiera ese tipo de salidas. Empezando por el digital 0, tenemos que es un pin de recepción serial llamado RX. El primero es de transmisión serial. Estos se suelen utilizar cuando hay algún tipo de conexión serial entre la placa y algún sensor o algún otro dispositivo. Luego, del digital 2 hasta el 13 son pines digitales de entrada y algunos de salida, que son los marcados PWM, que además tienen como una especie de símbolo circunflexo medio raro, como la ñ, ¿vieron? Bien, entonces, resumiendo, en el bus digital tenemos salidas digitales, analógicas y entradas digitales. No tenemos entradas analógicas. Finalmente queda una tierra llamada GND y una referencia de voltaje llamado AREF. Transductores, sensores, módulos y shells. Ya que hemos visto cómo es el diagrama de conexiones de una placa Arduino genérica, la 1 o cualquier otra es más o menos lo mismo, vamos a hablar de sensores y de transductores. Pero, ¿qué es un transductor?, se preguntarán ustedes. Un transductor, que muchos confunden con sensor, en realidad es cualquier dispositivo que convierta una variable física en otra de dominio diferente. Es decir, podemos tener transductores de entrada, sensores, o de salida, actuadores. Pero vamos a definir un poquitito qué es eso del dominio. El dominio, una expresión que se utiliza en matemáticas cuando hablamos de funciones, refiere a un espacio físico en el cual, por ejemplo, las temperaturas corresponden a diferenciales de temperaturas medidas en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, pero nuestros sensores trabajan con electricidad, entonces transforman esas variables de ese dominio físico a otro dominio físico, como puede ser la electricidad o electrónica. El tipo de transductor existente, bueno, hay muchos. Acá en el diagrama estamos viendo una amplia cantidad que, si ustedes desean, pueden detener el video y conceptualizarlas. Nosotros no nos vamos a detener mucho en esta taxonomía porque la siguiente, a nuestro entender, es mucho más práctica y sirve a los fines que nos interesan. Esta taxonomía aludida habla de la función, es decir, clasificamos los sensores según la función que van a cumplir con respecto a la medición que van a realizar. Tenemos, en primer lugar, de posición, velocidad y aceleración, que podrían ser tranquilamente los GPS, los acelerómetros, los red switch, que miden cuando un imán pasa delante de un pequeño sensor que provoca un pulso, etc. Tenemos de nivel y de proximidad, que podrían ser tranquilamente los sensores basados en infrarrojos, o los sensores que pueden detectar una cantidad de líquido en un tanque, que en este caso simplemente es una placa con contactos, de humedad y temperatura, etc. Como todos ustedes imaginan, hay sensor para todos los gustos. Sin embargo, no todos los sensores son aplicables al problema. Nosotros definimos al problema como el objeto al cual tenemos que darle una solución mecatrónica. Ese problema
que requiere soluciones mecatrónicas, tenemos que solventarlos con la calidad que requiera. Es decir, si necesitamos un sistema que tenga precisión, depende de cuánta precisión, vamos a tener que elegir tal o cual sensor. Para eso están las características estáticas de los transductores, llamado comúnmente steel sheets u hoja de características técnicas. No es lo mismo el DHT11, DHT22 o el DS18B20, que son 3 sensores de temperatura, ya que uno mide enteros, otro mide con un decimal y el último mide con muchísima más precisión en un rango mucho más amplio. Según lo que realmente necesitemos nosotros, vamos a optar por uno u otro sensor. Las características dinámicas refieren a la calidad del sensor para responder en tiempo, en magnitudes, si guardan una proporción con una línea en una curva dinámica y el error que puedan acarrear en las mediciones. Cuanto más fuera de rango estén las mediciones, más error va a tener, por ejemplo. Los sensores inteligentes no nos hablan de los sensores que poseen inteligencia artificial embebida, porque todavía no hemos llegado a ese punto, sino que hablan de la capacidad que tiene el sensor de autocalibrarse, es decir, de establecer cuál es el punto cero y el punto máximo de esa escala, y que siempre que nosotros lo utilicemos en un medio nos refiera dentro de esa escala, de ese rango, los valores adecuados. El esquema conceptual de este sensor inteligente consta de un elemento sensor, por ejemplo la horquilla que veíamos recién, el ADC, que vendría a ser la plaquita azul con el micro integrado y otras cosas más, que lo que hacen es convertir la señal física, en este caso humedad, en una variable electrónica que está representada por un número entre 0 y 1023, ya que el convertidor de esta pequeña placa lo que hace es traducir, como estamos viendo en este esquema, traducir según la humedad que haya un valor entre 0 y 1023, es decir, 1024 valores que corresponden al bus de datos que maneja un Arduino, que es 2 a la 12ava. Esa es la cantidad de posiciones de memoria o de niveles que posee para manejar un Arduino. Los actuadores, por otra parte, según el principio en el que se basan, vamos a tener que son neumáticos, hidráulicos o eléctricos. La fuente de presión, como dice acá el diagrama, en uno es el aire, el otro es un fluido y en el tercero la electricidad. Y cada cual es adecuado a determinadas cosas. El mundo de los sensores y actuadores en Arduino son bastante amplios. Tenemos sensores, como estamos viendo acá, magnéticos, de flama, láser, temperaturas, etcétera, etcétera. Pero conviene saber que muchos de estos actuadores de entrada o de salida son más de fantasía que reales. Acá tenemos algunos de los más comunes que solemos utilizar, como el grande que está con la horquilla, que es para la determinación de humedades, el relé, un medidor de gases, un Bluetooth, un Wi-Fi, un láser, etcétera, etcétera. Los shells, por otra parte, consisten en módulos que ya vienen fabricados con todos los componentes y que se apilan encima de la placa Arduino. Aquí tenemos varios, siendo el más común de todos ellos el que estamos señalando como de placa Ethernet, es decir, para conectar a una red por cable, o el Wi-Fi, que es para conectar también a una red pero por ondas de Wi-Fi. Aquí tenemos también una pequeña cámara, tenemos un sensor de gases, etc. Este vendría a ser el aspecto final que presenta un Arduino con dos shells montados encima. El primero, contando de abajo hacia arriba, es el Arduino, el segundo es un Wi-Fi y el tercero es un Ethernet. Obviamente, para que esto sea útil, necesita otros sensores que releven algún tipo de actividad para que tenga sentido todo este dispositivo.